como les decía, hay varias técnicas que vamos a ver, ¿verdad? Hay varias técnicas para factorizar, pero lo que me importaba más era que quedara clara la noción de qué es factorizar. O sea, en el fondo, ¿qué estamos buscando? Describir una expresión como el producto de dos o más factores. Ok, hay varias técnicas para factorizar. Entonces vamos con las técnicas. La primera, y es, digamos que la más sencilla, es factor común. Para factor común, lo que vamos a aplicar es la fórmula distributiva, o sea, la distributividad del producto con respecto a la suma, y lo vamos a aplicar, digamos que al revés. De hecho, ya lo hemos visto varias veces como factor común cuando sumamos monomios semejantes, bueno, sí, en realidad polinomios, que buscábamos los monomios semejantes y los sumábamos o los restábamos. Ya habíamos hablado un poco ahí de factor común. También cuando sumamos o restamos raíces semejantes. Ahora, no sé, dos expresiones, un 2 raíz de 3 más un 5 raíz de 3. Ahí aplicábamos también factor común. Entonces ya es algo que hemos venido aplicando. No debería ser nada extraño. Entonces lo que se aplica es la de ley distributiva, pero al revés, ¿verdad? Se aplica la ley distributiva. Que les decía, es muy vacilón que en matemáticas de esta fórmula para un lado se llama ley distributiva y para el otro se llama factor común, cuando es la misma fórmula, es exactamente lo mismo. Entonces vamos a tener que si yo tengo un A multiplicado por un C más un B multiplicado por un C, entonces esa C yo la puedo sacar a factor común y me queda A más B multiplicado por esa C. O sea, lo que me dice esto es que si en cada uno de los términos de una suma yo me encuentro un factor repetido, entonces ese factor lo puedo sacar a factor común. Nuevamente es cierto por la ley distributiva, ¿verdad? O sea, si yo me devuelvo, da exactamente lo mismo, porque el C yo lo distribuyo y me regresa a lo que tenía antes. Entonces la ley esta o factor común lo que anda buscando es encontrar un factor que esté repetido en todos los sumandos. Si encuentro ese factor, lo saco a factor común. Puede tener las letras que sean, o sea, no importa, no solamente para polinomios en una variable. Okay. Aquí en los primeros ejemplos es capaz que me invento uno que pueda seguir factorizando, pero aquí solamente vamos a aplicar factor común, o sea, es que si no factoriza completamente, lo vamos a dejar hasta ahí y no lo vamos a seguir factorizando. ¿Okay? En este caso solo vamos a aplicar factor común. Entonces aplique factor común. En las siguientes expresiones. Ok, como he venido haciéndolo y me gusta para que vean ustedes cómo se justifican las cosas, voy a hacer el primer ejemplo paso a paso, voy a decir cuál es el factor común, ¿verdad? Voy a representarlo bien claro para que vean dónde, cuál es, y después lo voy a sacar. Y posteriormente vamos a hablar entonces de la forma rápida en que uno lo hace. Entonces, digamos que aquí tengo un 12 a la 4 al cuadrado, b a la 4c al cubo, menos un 18, tenemos un a al cubo, b al cubo, c al cuadrado, más un, y pongamos algo parecido al de hace un rato, un 54,
a la 4, b al cuadrado, pongámosle b al cubo, mejor, c a la 4. Ok, esa es la expresión. Y tenemos que aplicarle factor común. O sea, tenemos que ver si entre todos esos sumandos tenemos cosas en común, factores comunes. Entonces, como les dije, aquí lo primero que voy a hacer es, voy a representar así bien claro cuál es el común que está en todos. Vean que este primero, de hecho, si quieren, lo calculamos por acá. Voy a hacerlo en otro color. Lo primero que voy a calcular es el factor común de los números entre 12, 18 y 54. Voy a sacar el común de ellos. El común, o sea, estoy obteniendo el máximo común divisor. El número más grande que divide a todos al mismo tiempo. Creo que es un 6, pero vamos a hacerlo aquí. Voy a sacar mitad. Esto da 6. Mitad de 18 es 9. Mitad de 54 es 27. Para sacar el máximo común divisor, yo lo que saco nada más son divisores comunes. O sea, números que dividan a todos los números. Ya no es como hace un rato que sacaba, aunque dividiera solamente a uno. Ahora solo saco un divisor si divide a todos los números al mismo tiempo. Entonces vean que aquí en la que sigue, el 6 tiene mitad, pero el 9 y el 27 no. Entonces ese 2 no me sirve. Pero todos tienen tercera. Entonces, tercera de 6 es 2. Tercera de 9 es 3. Tercera de 27 es 9. Y hasta ahí llegué, porque el 2 solamente tiene mitad y el 3 y el 9 solamente tienen tercera. Entonces ya no tenemos ese divisor común. El divisor común, como les decía, que me parecía que era 6, efectivamente 6, ¿verdad? Y entonces vean lo que queda aquí. 2. Voy a ponerlo en azul, que venía en azul. 2. Voy a escribirlo así y ahorita van a ver por qué. Del B, ok, B es 1 y del C es 1. Y aquí queda 6 por A cuadrado por B al cubo por un C cuadrado. Van a notar que todos tienen este 6 a cuadrado B cubo C cuadrado, lo van a tener repetido como factor. Entonces, de este segundo, 18 es 6 por 3, ¿verdad? Yo quiero que el común tenga una cuadrada, o sea que lleva una A. El común va a tener el B cubo, sale ese. Y el común va a tener C cuadrado. Okay. Entonces va a tener por 6 A cuadrado, B cubo, C cuadrado. 54, bueno, de hecho aquí lo tengo, 54 lo divido entre 6 me da 9. Más 9, ok, A cuadrado, C cuadrado. Y queda por 6 A cuadrado, B cubo, C cuadrado. Estoy marcando en rojo bien claro cuál es el común que tenemos. Esa C que nos decía la ley distributiva, que yo podía sacarla a factor común. Entonces, ¿cómo sale ese factor, digamos, fácilmente? Una vez que yo saco el de los números, que es 6. Vean que en las A's, esta está al cuadrado, esta está al cubo y esta está a la 4. Yo saqué en común el más bajo, A al cuadrado. En las B's hice lo mismo. Una está a la 4, una está a la 3 y otra está a la 3. Saco la que está más baja, o sea, el número más bajo en la potencia. B a la 3, ese fue el que saqué.
dentro del común. En la C hice lo mismo, C al cubo, C al cuadrado, C a la 4, y la que tiene grado menor es C cuadrado y esa está en el común. Entonces, en las letras, lo que fui sacando es la menor de las potencias de las letras que se repiten en todos los términos. Entonces, como la A estaba repetida en todos, saqué la A que tenía la potencia más pequeña, A al cuadrado. La B se repetía en todos, saqué la B que tenía la potencia más pequeña. Lo mismo con la C. Y estoy escribiendo esto de forma tal que se vea claramente cuál es el común, ¿verdad? El 6a cuadrado b cubo c cuadrado. Y vean que nada más lo que estoy haciendo en este segundo paso es escribiendo cada uno de los términos como una multiplicación donde uno de los factores es el 6a cuadrado b cubo c cuadrado, el común. Y vean que es cierto. Si yo multiplico este primero, 2 por 6 es 12. A cuadrado, b por b a la 3, b a la 4, c por c al cuadrado, c cubo. Y así pasa con todos. En el segundo, 3 por 6, 18. A por a cuadrado, a cubo. B cubo, c cuadrado. El último, 9 por 6, 54. A cuadrado por a cuadrado, a la 4. B al cubo y c cuadrado por c cuadrado, c a la 4. O sea, estoy reescribiendo la expresión para que se vea claramente ese común que tenemos en todos. Por lo tanto, lo que me dice la ley distributiva es que yo puedo sacar ese factor que está común en todos los sumandos. Lo puedo sacar acá a factor común. ¿Okay? Y ya factoricé la expresión. Estoy representando la expresión original como el producto o la multiplicación de dos factores. Ya está factorizado. En este caso ya ahí termina, ¿verdad? Pero les decía, si podría ser que me invente ahora un ejemplo y de pura casualidad el ejemplo puede seguirse factorizando. Lo que me interesa aquí es ejemplificar nada más el factor común. Entonces, si nos sucede eso, igual lo dejamos hasta ahí, ¿verdad? No lo continuamos. Vamos a hacer otro. Bueno, hace un rato, ¿verdad? Hicimos esta. Yo les di los ceros. Les dije que los ceros eran 0 y 1/4. Y que a partir de ahí, bueno, hicimos la factorización. Pero vean que este también se pudo haber hecho por factor común. Y aquí es interesante porque a veces se les enreda cuando hacen factor común. ¿Qué sucede cuando estoy sacando a común todo un término? Vean aquí que 4x al cuadrado es lo mismo que 4 por x. Menos, y la x es la que está repetida. Pero ¿cómo la escribo aquí como una factorización? O sea, x es lo mismo que 1 multiplicado por x. ¿Okay? X es lo mismo que 1 por x. Recuerden, yo lo que tengo que sacar es un factor común. Así se llama la técnica, factor común. En todos los términos estoy encontrando un factor que es igual en todos. Pero es un factor. Aquí hay multiplicación, estoy multiplicando estas dos cosas. Este es un factor. Y aquí el x lo puedo escribir como 1 por x. X es un factor en ese sumando. Entonces, ¿qué hago? Ahí lo saco a factor común. Esto me queda 4x menos 1. Y el factor común fue el x. ¿Okay? Y esa fue la factorización que llegamos al final, ¿verdad? De hace un rato. Okay, entonces, todo el secreto está en determinar ese factor que se repite, ese factor común que está en todos, ya sea numérico
o algebraico.